amigos de Siguiendo la Huella. En esta ocasión estamos en la Facultad de Ingeniería. Vamos a platicar con el doctor Gonzalo Macías. Él nos va a contar acerca del proyecto de los autos que funcionan con hidrógeno y con combustible. Vamos a su oficina para que nos platique del proyecto. Síganme. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor Gonzalo. Pues no sé si nos pudieras platicar un poquito acerca de, pues, del objetivo de este proyecto, en qué consiste y quiénes están trabajando. No, claro, por supuesto. Es un proyecto en el que estamos implementando el uso del hidrógeno en los vehículos de combustión interna, que vendrían siendo los vehículos que utilizan gasolina. También se puede implementar en diésel. Y uno de nuestros principales objetivos en esta primera etapa sería implementar este tipo de sistemas de ahorro, digamos, de combustible en la flotilla de la misma universidad. Como dicen, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces vamos a probarlo nosotros mismos. El objetivo de este proyecto es, como lo mencionaba anteriormente, el buscar una economía del combustible que originalmente utilizan los vehículos, implementando hidrógeno en la cámara de combustión del mismo motor. ¿Cómo funciona esto? Estamos agregando lo que es una celda de producción de hidrógeno al vehículo y el hidrógeno resultante lo estamos metiendo al sistema de aspiración, donde, digamos, por donde el coche respira, absorbe aire normalmente, pero en esta ocasión está absorbiendo aire mezclado con hidrógeno. Ese aire mezclado con hidrógeno provoca que al momento de combinarlo con la gasolina, donde van los pistones del motor, donde la bujía se chispa, ahí se hace una mejor explosión. Como resultado, al combinar dos combustibles, no solamente la gasolina, sino también el hidrógeno, obtenemos un mayor rendimiento en el vehículo. La celda lo que hace es descomponer el agua. Sabemos todos que el agua es H2O, entonces separa sus elementos básicos del agua, lo que es el hidrógeno y lo que es el oxígeno. Se forma un gas que comúnmente es llamado oxihidrógeno, que finalmente es hidrógeno mezclado con oxígeno. Y ese oxígeno mezclado con hidrógeno o hidrógeno con oxígeno es el que se mete directamente al motor. Empezamos a trabajar con el hidrógeno hace más de 2 años y medio. Empezamos primero a ver diferentes formas de cómo se podía producir el hidrógeno. Hace un tiempo nos propusimos la meta de hacer funcionar un motor de combustión interna pequeño, que era como de una bicimoto. Quizá recordarán el proyecto de la bicimoto de hidrógeno, en donde el motor, que era un motor pequeñito de aproximadamente 80 centímetros cúbicos, lo hicimos funcionar exclusivamente con hidrógeno, probando con esto que los motores que originalmente usan gasolina pueden trabajar con el hidrógeno, y también a la vez probando que el hidrógeno como tal es un combustible factible para los motores a gasolina. Después nos pasamos a un vehículo, digamos, pequeño, como los que les llaman escarabajos o bochos, normalmente llamados bochos. Bueno, ahí implementamos una celda más grande para mayor producción de hidrógeno, pero dado los requerimientos que tiene un motor, ya no de 80 centímetros cúbicos, sino de 1600 centímetros cúbicos, era obvio que no íbamos a poder darle el sustento completo con hidrógeno producido por nosotros mismos en el instante. Eso hay que aclararlo, que no estamos comprando el hidrógeno, lo estamos produciendo nosotros mismos y en el instante, en la demanda. Por tanto, tampoco se acumula y no es peligroso. Cuando nosotros apagamos el motor, no hay combustible acumulado. Y actualmente estamos trabajando con una Suburban, que es la Suburban del transporte oficial de rectoría, en donde buscamos también obtener, por lo menos, dado que es un vehículo muy grande y un motor muy grande, es el motor más grande con el que hemos trabajado, es, si mal no recuerdo, un vehículo de 5.7 litros, es como decir 2 bochos y medio, por decirlo así. Entonces estamos buscando por lo menos obtener un 10% de ahorro de combustible. Pero en la Suburban se tiene un sistema todavía mejorado, a diferencia de los que se han utilizado en el mismo bocho y en el Centra. En la Suburban se está utilizando un sistema que combina paneles solares, un sistema de almacenamiento de baterías de ciclo profundo y la celda de hidrógeno. También se piensa utilizar lo que es el bioetanol en vez de gasolina en esta Suburban, en este vehículo, de tal manera que al menos tendría 3 combustibles adicionales o 3 fuentes de energía
distintas a lo que comúnmente utiliza un vehículo, que sería bioetanol, paneles solares y lo que es la celda de producción de hidrógeno. Vamos a conocer a los chicos que están participando en el proyecto y que Claro están que sí. trabajando en los vehículos. Seguramente Vamos. ya están ahorita metiendo mano ahí en ese Excelente. motor. Vamos. Pues ya estamos aquí con los chicos que están trabajando en la Suburban, que es el transporte oficial de Rectoría. Vamos a platicar con ellos para que nos platiquen cómo funciona. Bueno, ahora estamos aquí con el ingeniero Daniel Becerra. Él es estudiante de la maestría en energía. Y bueno, Daniel, pues platícanos un poquito qué estás trabajando ahorita aquí en la Suburban. Ok, mira, estamos desarmando el frente para poder instalar lo que es la celda electrolítica, que va a ir conectada de manera eléctrica a nuestro sistema de carga solar. Cabe destacar que, a diferencia de otros sistemas que se han trabajado en otras escuelas o en otros lugares, la celda está alimentada de manera independiente a lo que es el sistema eléctrico del carro. Esto para, pues ahora sí que mejorar la operación de la celda, obteniendo la mayor producción de hidrógeno y oxígeno para poder alimentar el motor. La celda la vamos a colocar aquí sobre la fascia, en el interior, para que quede bien asegurada y no haya que se mueva, o que se vaya a caer, se vaya a romper o se vaya a dañar algo. ¿Esta celda cómo funciona? Mira, en el interior de esta celda, la voy a voltear un poquito. Se introduce un electrolito con agua, que son sustancias que son algo conductoras. La idea es que al introducir un potencial eléctrico, un voltaje, la celda empieza a descomponer la molécula del agua en sus elementos básicos, que es hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va a salir por este tubo y se va a inyectar al sistema de aire de la camioneta. Al ser un gas, va a entrar en gas aquí junto con oxígeno y va a entrar después a lo que es la admisión, donde se va a mezclar con el combustible, donde posteriormente en los pistones va a explotar. Lo que estamos haciendo es enriqueciendo el combustible, la gasolina, haciendo una mejor combustión y por ende una menor contaminación, y también vamos a tener un mayor rendimiento de combustible. Seguimos aquí en el programa Siguiendo la Huella. Muchas gracias por acompañarnos. Y estamos con Rodrigo Salazar. Él es estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Automatización. Para tu formación profesional, ¿por qué consideras que es importante que te involucres en este tipo de proyectos, en donde participas con los profesores investigadores, pero también con compañeros de posgrado? Pues llevar un poco más el compañerismo a la práctica es algo muy importante, poder trabajar en equipo y saber lo que funciona tanto en la rama automotriz como en el diseño, como en la química o en otras ramas. Para ti, ¿cuál es el impacto que este proyecto puede tener en la vida cotidiana? Es algo muy útil porque, pues como sabemos, los precios de los combustibles están muy a la alta, y algo así puede eficientar el uso del combustible y además ahorrarnos un poco los gastos. Pero además de la celda combustible que le instalaron a la camioneta, también están instalando este panel. Tenemos aquí a Bruno Díaz, él es estudiante de la maestría en energía, que nos va a platicar también un poquito sobre esta celda. Bien, bueno, el funcionamiento de la celda fotovoltaica lo que se encarga es de convertir la luz solar en energía eléctrica a través de sus paneles solares. Los paneles solares por lo regular están hechos de silicio y se conectan en serie o en paralelo a manera de generar el voltaje que uno requiera para todo este proceso. En la parte de atrás cuenta con un cableado, el cual se va a conectar directamente a la batería, y así es como se lleva a cabo el proceso en el vehículo.
¿Qué tan viable es que los coches normales, los comunes, tengan este tipo de dispositivos para ahorrar energía, para ahorrar combustible? Pues la verdad es que es muy viable. Es cierto que actualmente se requiere de tecnología para implementar esto y de cierta técnica para implementarlo, pero sin embargo yo creo que sí es muy viable, la verdad. Bueno, y ahora estamos aquí con el Centra, que funciona con este nuevo dispositivo que los chicos de ingeniería nos van a explicar cómo funciona. A ver, doctor, explícanos por favor cómo funciona, qué fue lo que le agregaron y después pues llévanos a dar una vuelta para ver cómo funciona. Claro que sí. Bueno, primero que nada quiero que vean que aparentemente aquí en este motor pues no ha pasado nada. O sea, casi una persona que no fuera experta en el área podría asomarse al motor y ver que el motor pues, no ha sido modificado. Sin embargo, aquí tenemos por tres depósitos que contienen un electrolito. Aquí tenemos uno. Este es el electrolito principal, que es agua con sosa cáustica. Este es un vaso burbujeador y este es un segundo vaso burbujeador. En ambos podemos ver que se está produciendo hidrógeno. Esas burbujas que vemos ahí al interior de este contenedor son de hidrógeno. Posteriormente vemos que ese hidrógeno está siendo inyectado directamente a donde el vehículo hace la aspiración del aire, ¿sí? En esta parte, aquí va el filtro de aire. Y aquí la manguera que sale de este burbujeador, es decir, el hidrógeno salido de este burbujeador, se conecta directamente. Déjenles explico así detalladamente. Este es el contenedor del electrolito, que es agua con sosa cáustica, y aquí por un ladito podemos ver cómo está la celda ahí en su interior. Ahí se alcanza a ver un poquito y cómo es que está produciendo el hidrógeno. Ahí esa celda es la que hace la disociación de lo que es el agua y separa lo que es el hidrógeno y el oxígeno. Finalmente esa celda manda otra vez aquí para que los vapores del mismo contenedor y del mismo proceso electrolítico caigan nuevamente al contenedor. Digamos que el agua se recicla hasta cierto punto. Los vapores que no son convertidos en hidrógeno vuelven a caer al contenedor. Pero lo que sí es hidrógeno, o sea, la parte gaseosa, se va a estos burbujeadores como el que está aquí, como el que está acá, y posteriormente los metemos ahí al sistema de aspiración. Bueno, ahora después de la explicación, ¿qué les parece, chicos? Y vamos a hacer un recorrido para ver cómo funciona el coche. También nos va a acompañar Junior Alfaro, él es estudiante de Ingeniería Industrial. ¡Vamos! Les comentaba entonces que tenemos un plan de contingencia. ¿A qué nos referimos? En vista de que el sistema pues todavía no pasa todas las normas automotrices, las cuales son muy estrictas. Un sistema como este, digamos que todavía no estaría preparado para salir al mercado. Es por ello que tenemos que tener un plan de emergencia en caso de que ese combustible que estamos inyectando a través del sistema de admisión se incendiara y como resultado pues también el vehículo llegara a incendiarse. Por ello es que aquí en esta ocasión Junior, que va como copiloto, viene preparado con un extinguidor y ya tiene cierto conocimiento de cómo es que debemos de apagar el fuego en caso de que se incendiara el motor. Nos bajaríamos e intentaríamos rociar pues todas las partes de respiración del motor, que sería por el frente y quizá también por un lado, por la llanta, por un costado de la llanta y aquí hacia arriba. Sería muy raro o muy difícil que después de producirse algún flamazo o pequeña explosión el vehículo explotara como sale en las películas, ¿no? Porque para antes hay que aclarar que adelante solamente está el motor y el motor solamente recibe una pequeña cantidad de gasolina, solo lo que necesita en el momento en que está funcionando. El tanque de combustible está en el sentido contrario de donde está el motor. Nunca va el motor y el tanque de gasolina juntos. En este caso, en este vehículo, tenemos nuestro tanque de gasolina atrás a la derecha. Vamos a utilizar la computadora de a bordo del vehículo y lo primero que vamos a hacer es reiniciar el tiempo en el que vamos a hacer la prueba.
al final de la prueba estaremos casi por la hora, 1 hora 10 minutos aproximadamente. Entonces voy a reiniciar el contador. También voy a irme a la velocidad promedio, la voy a reiniciar. Y voy a irme al promedio de economía de combustible, lo voy a reiniciar. Estos 3 parámetros, ya una vez que están reiniciados, nos permitirán que se vayan calculando con respecto a este viaje que vamos a hacer. Podemos ver, en este momento ya apagamos la celda porque estamos entrando a la gasolinera, sería lo ideal, sería como protocolo también. Y tenemos hasta el momento un recorrido que nos ha dado un rendimiento aproximado, según la computadora, de 6.8 litros por cada 100 kilómetros. Hemos recorrido 1 hora 18 minutos a una velocidad promedio de 81 kilómetros, de 81.6 kilómetros por hora. Nuestro tacómetro nos menciona que tenemos ahí aproximadamente 106.9 kilómetros de recorrido. Entonces vamos a ver cuánto es, si esto coincide con lo que vamos a llenar actualmente de gasolina en el tanque, que deberán de ser aproximadamente que unos más o menos 6-7 litros. 7.5 litros fue lo que llenamos, ya disparó, ya se ahogó el tanque. Bueno, pues ya regresamos del recorrido que hicimos con el Centra y pues doctor Gonzalo, si nos pudieras platicar un poquito de los resultados que obtuvimos con esta trayectoria. Claro que sí, pudimos notar que el vehículo con la celda funcionando dio una eficiencia de 14.7 kilómetros por litro a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Esto quiere decir que aunque mantuvimos una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, hubo algunos tramos en los que pues aumentamos la velocidad hasta 100, 110 kilómetros y hubo algunos otros tramos en donde quizá estuvimos por debajo de los 80, quizá como a 60, 70 kilómetros. Es difícil a veces mantener en un recorrido normal u ordinario una velocidad constante porque los cambios de geografía hacen que tengamos que acelerar un poco más o reducir nuestra velocidad. De igual manera, la carretera donde estuvimos haciendo el recorrido es una carretera con tráfico. La hora que hicimos nosotros el recorrido había algo de tráfico y teníamos que ir bajando la velocidad e ir midiendo nuestra distancia con respecto a otros vehículos. Pero de buenas a primeras podemos decir que un rendimiento de 14.5 kilómetros por litro para un vehículo de este tamaño, con toda su máxima capacidad de ocupantes, como hicimos esta vez el recorrido, pues es bastante bueno. Generalmente, bajo estas características, ¿cuál es el rendimiento de un auto que no tiene este mecanismo? Este vehículo, su rendimiento aproximado es de 12 kilómetros por litro, con esas mismas condiciones. 12-13 kilómetros. Y ya para finalizar el programa, doctor, que nos puedas platicar pues el impacto que esta investigación puede tener, pues no solo aquí en los coches de la universidad, ¿no?, sino que en un futuro se pudiera implementar en otros automóviles. Pues definitivamente sería un ahorro para la economía, ¿no?, del usuario de vehículos automotores. Todavía no podemos decir que tenemos la solución perfecta, ¿no?, a este problema, la problemática del combustible, pero sí creemos que podemos aportar algo, al menos por ahí crear algunas alternativas, ¿no?, al combustible o probar la eficiencia de nuevos combustibles en los vehículos. Insisto, todavía hace falta hacer muchas pruebas. Por tal motivo no podemos decir que esto ya sea un prototipo comercializable. Hay que hacer todavía algunos balances energéticos, hay que ver qué tanto impacto tiene en otras partes del motor, del mismo vehículo y bueno, sobre todo la seguridad del usuario. Bueno, pues así llegamos al final de un programa más. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Siguiendo la Huella.